El 2 de abril de 1982 comenzó la Guerra de las Malvinas, como se la llama en Argentina, o Falkland, según los británicos. Tras una ofensiva lanzada por el gobierno militar argentino, ese país reclama como propias las islas ocupadas por Reino Unido desde 1833. La guerra dejó 650 combatientes argentinos y 255 británicos muertos. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, conversó con Guillermo Carmona, el secretario de Malvinas, también Antártida y Atlántico Sur. Veamos la entrevista. Nos acompaña en France 24 Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina, para conversar, porque se cumplen este año los 40 años de la guerra de Malvinas en la que se enfrentó Argentina con Reino Unido por la soberanía de esas islas que allí en Reino Unido llaman Falklands, aquí se llaman Malvinas. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, un gusto. ¿Qué cambia este año? ¿Qué tiene de especial que sean los 40 años? ¿Qué va a ocurrir en el contexto de este aniversario tan peculiar? Bueno, en primer lugar, es un doble aniversario de 40 años. Por un lado, ya hacen 40 años que el Reino Unido congeló unilateralmente las negociaciones con la República Argentina. Eso ocurrió a fines del año 81. Argentina entre el año 1965 y 1981 tuvo en varias circunstancias diálogos y negociaciones con el Reino Unido por el tema de la soberanía. Esa situación lamentablemente se vio cortada por una decisión unilateral del Reino Unido en diciembre del año 81. Luego, en abril, se produce la decisión de la dictadura cívico-militar de recuperación de las islas, y esto desencadena lo que conocemos como el conflicto del Atlántico Sur. En ese contexto, para nosotros, estos 40 años son una ocasión, en primer lugar, para reconocer y homenajear a los caídos en la Guerra de Malvinas, a los excombatientes. Ellos no decidieron ir a la guerra, fue una decisión adoptada por el gobierno de la dictadura cívico-militar, y consideramos que más allá de lo cuestionable de la decisión adoptada por la dictadura, es importante reconocer a aquellos que cumplieron con su deber ante la patria. Por lo tanto, el 2 de abril, que es el día en que por ley conmemoramos el Día del Veterano de Guerra y de los caídos en la Guerra de Malvinas, vamos a homenajearlos muy especialmente. Pero también es una oportunidad para que durante todo este año visibilicemos la cuestión Malvinas en la Argentina y en el mundo. En ese sentido, ¿cómo está la posibilidad de recuperar un diálogo que permita avanzar en algún tipo de reclamo? ¿Está presente, es persistente? Claro. En todos los foros internacionales Argentina mantiene el reclamo, pero ese diálogo con el gobierno británico, con el Estado británico, no termina de avanzar, y uno ve que desde la guerra a hoy no parece haber cambiado mucho la situación. O sí cambió en algo. Hay una serie de cambios, pero hay reticencia británica a cumplir el derecho internacional, porque desde el año 1965 son una gran cantidad las resoluciones que han determinado que las partes tienen que sentarse a dialogar y a negociar. Lo plantea la Asamblea General de Naciones Unidas, el Comité de Descolonización. El Reino Unido tiene la obligación de negociar porque Naciones Unidas reconoce que hay una disputa de soberanía y que se trata de un caso pendiente de colonialismo que tiene que ser resuelto. Para el Reino Unido, la negativa a renunciar tiene un costo de reputación. El Reino Unido está incumpliendo sistemáticamente el derecho internacional, y la mayoría de los países del mundo reconocen esta situación y lo hacen manifiesto en Naciones Unidas, en la OEA, en distintos foros internacionales y regionales. Al mismo tiempo, el Reino Unido está incumpliendo normativa internacional que, por ejemplo, le obliga a dar cuenta de la introducción de armamento nuclear durante la Guerra de Malvinas. En estos días
el canciller Cafiero ha exigido explicaciones al Reino Unido por las últimas revelaciones que han habido de la introducción de 31 armas nucleares durante la Guerra de Malvinas en el Atlántico Sur, violando la normativa internacional de no proliferación de armas nucleares e incluso el Tratado de Tlatelolco, que es el que dispone que América Latina y Caribe son zonas libres de armas nucleares. También realiza actos unilaterales del Reino Unido en contra del derecho internacional, militarizando las islas, autorizando pesca ilegal y avanzando en actividades de exploración hidrocarburífera. Todo esto tiene un costo de reputación para el Reino Unido. La Argentina está lista para sentarse en la mesa de negociaciones. Esperamos que el Reino Unido decida terminar con esta historia de incumplimientos del derecho internacional. ¿El actual contexto internacional puede ser favorable para Argentina en ese sentido? ¿O quita el centro de atención o el eje sobre esta disputa que tiene Argentina con Reino Unido? Vivimos un momento muy crítico en el mundo y sin lugar a dudas es muy difícil hacer previsiones de cómo puede ser el desenlace de esta situación conflictiva que se desarrolla en Europa. De todos modos, hay un elemento que sí es muy importante destacar. La absoluta mayoría de los países del mundo han reconocido la vigencia del principio de integridad territorial, que es el principio que se aplica para Malvinas. El Reino Unido ha estado reclamándole al mundo que en Ucrania se respete la integridad territorial. Es el mismo Reino Unido que viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 189 años a partir de la usurpación de esta parte del territorio argentino. Sin lugar a dudas, esta reafirmación de la vigencia del principio de integridad territorial es muy importante. Argentina, bueno, además podría, tal vez, algunos se preguntan, aprovechar o haber aprovechado la salida del Reino Unido de la Unión Europea a través del Brexit para empezar a buscar una alternativa de, a través de la Unión Europea, también presionar a Reino Unido sobre el reclamo argentino en Malvinas. No sé si es algo que se ha explorado desde el país o no, la posibilidad de que la Unión Europea acompañe el reclamo argentino. Mucho se ha hablado respecto de que el Brexit es una oportunidad y sin lugar a dudas lo es. Se produjo un resultado muy favorable para la Argentina, que fue que Malvinas quedó excluida del acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ese es un aspecto importante. Eso no tuvo que ver con una acción del gobierno anterior, pero se produjo y ese es un hecho muy positivo. Y actualmente estamos desarrollando una acción muy intensa ante las instituciones europeas y también hacia los países europeos para conseguir el reconocimiento de que hay una disputa de soberanía y de incumplimiento del derecho internacional por parte del Reino Unido. Habíamos dicho que sobre todo iba a estar focalizado en los excombatientes y en los familiares de los caídos este 40 aniversario. ¿Qué les termina o qué todavía le debe el Estado argentino a esos excombatientes y a sus familiares? La Argentina tuvo periodos de desmalvinización, periodos en los cuales se intentó invisibilizar la cuestión Malvinas como causa nacional y esto llevó a que, sobre todo en la última parte de la dictadura militar y en algunos momentos de la democracia argentina, los veteranos de guerra y los familiares de los caídos tuvieran dificultades para ser reconocidos por el Estado. Desde el año 2004, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, se instaura la pensión honorífica a los veteranos de guerra, ya como un reconocimiento específico. Se ha avanzado en un régimen de pensión también para las discapacidades, sobrevinientes como consecuencia de la participación en la guerra. Se les ha otorgado el derecho a una jubilación anticipada. Hay una serie de medidas que se han ido adoptando. Sin lugar a dudas, la atención del Estado tiene que ser permanente, quedan nuevos desafíos, sobre todo para trabajar en garantizar
la atención médica y la atención psicológica en favor de la salud física y psicológica de los veteranos y de los familiares, en donde permanentemente hay que seguir atendiendo a que el servicio sea el adecuado. Hoy se prestan esos servicios, pero hay seguramente aspectos que se pueden mejorar y estamos trabajando desde el gobierno en eso. Guillermo Carmona, muchas gracias por acompañarnos en Flash 24. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.